El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de los enormes ventanales de cristal emplomado del Palacio Real de Monterrey. Los primeros rayos dorados acariciaban los intrincados tapices que decoraban las paredes, revelando escenas de batallas antiguas y glorias pasadas de la familia real. Axa Morales, de 22 años, se movía con una gracia silenciosa entre los corredores de mármol. Su figura delgada, vestida con el uniforme tradicional de las sirvientas, un vestido negro con delantal blanco impecablemente planchado, contrastaba con la opulencia que la rodeaba. Sus manos, aunque suaves, mostraban las marcas del trabajo duro, pequeñas cicatrices casi imperceptibles, testigos de años de servicio en la cocina y las habitaciones del palacio. Ese día en particular, el 15 de mayo de 1879, parecía diferente. Había algo en el aire, un susurro de anticipación que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. Llevaba consigo una bandeja de plata finamente trabajada, sobre la cual descansaba un juego de té de porcelana china, un regalo del último viaje del rey Fernando a Europa. Sus ojos castaños, profundos como el chocolate caliente, escrutaban cada rincón con una mezcla de cautela y familiaridad. Conocía cada recoveco del palacio mejor que nadie, cada secreto susurrado entre las paredes, cada eco de los pasos de generaciones anteriores. Al doblar el pasillo que conducía a las habitaciones reales, Axa respiró profundamente. El aroma a cera de abeja y pergamino viejo la envolvía, un perfume familiar que había sido su compañero constante desde que llegó al palacio siendo una niña de apenas 16 años. Recordó su llegada años atrás. Huérfana de padre y madre, procedente de un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, había sido traída al palacio por su tía Magdalena, quien trabajaba como lavandera. Aquí tendrás un futuro, le había dicho su tía aquella noche, sus manos ásperas acariciando el rostro de la joven Axa. Los primeros años no fueron fáciles. Las otras sirvientas la miraban con recelo, murmurando a sus espaldas. «Mira esa muchacha», decían, con esos ojos que parecen ver más allá de lo permitido. Y no estaban completamente equivocadas. Axa tenía un don peculiar. No era exactamente clarividencia, pero sí una capacidad extraordinaria para leer las emociones, para comprender los silencios más profundos. Un don que la había mantenido a salvo en un mundo donde un paso en falso podía significar su ruina. Al acercarse a la puerta del estudio real, ajustó su delantal y enderezó la espalda. El rey Fernando no toleraba la más mínima imperfección. Cada movimiento debía ser calculado, cada gesto medido con precisión de relojero suizo. 3 golpes suaves contra la puerta de roble macizo. Adelante, resonó la voz grave del rey. El interior del estudio era un santuario de poder y conocimiento. Libros encuadernados en cuero ocupaban estanterías que llegaban hasta el techo. Mapas antiguos cubrían las paredes, testimonios silenciosos de conquistas y territorios. Un gran escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación, con documentos cuidadosamente organizados. El rey Fernando, de unos 55 años, vestido con un traje negro impecable, levantó la mirada. Sus ojos, grises como el acero, la examinaron de arriba a abajo. «Buenos días, Su Majestad», murmuró Axa, inclinándose con una reverencia perfecta. El verano mexicano ardía sobre los jardines del Palacio de Monterrey, un hervidero de color y vida que contrastaba con la rigidez protocolar de los espacios interiores. Los rosales de Castilla se mecían suavemente bajo el sol implacable, sus pétalos carmesí y blanco creando un mosaico de color que parecía desafiar la severidad arquitectónica del recinto real. Era cerca del mediodía cuando el príncipe David comenzó su entrenamiento diario de esgrima. A sus 26 años, era la viva imagen de la realeza mexicana, alto, atlético, con rasgos definidos que recordaban a los conquistadores españoles de antaño. Su piel bronceada por el sol, sus músculos definidos por años de entrenamiento militar, lo convertían en un espécimen de masculinidad que hacía suspirar a más de una dama de la corte. El ruido metálico de su espada cortando el aire atraía la atención de cuantos pasaban cerca. Los jardineros fingían concentrarse en sus tareas, pero cada movimiento del príncipe era observado con una mezcla de respeto y curiosidad. David practicaba con una intensidad casi salvaje. Cada estocada, cada movimiento, era una declaración de poder.
No solo estaba entrenando su cuerpo, sino también su espíritu. Como heredero al trono, sabía que cada gesto, cada segundo de su vida, sería escrutado y juzgado. Fue en ese preciso momento cuando Axa atravesó el jardín. Llevaba un montón de sábanas y manteles blancos, producto de su trabajo diario en las labores del palacio. Su andar era discreto, casi invisible para la mayoría, pero no para los ojos penetrantes del príncipe. El encuentro fue como una chispa inesperada. Sus miradas se cruzaron. Un instante. Menos que un segundo. Pero suficiente para que algo inexplicable sucediera. David bajó lentamente su espada. Axa sintió que el mundo se detenía. Los pájaros dejaron de cantar. El viento pareció congelarse. «Disculpe, Alteza», murmuró Axa, bajando inmediatamente la mirada, siguiendo el protocolo estricto que había aprendido desde su llegada al palacio. Pero algo era diferente esta vez. El príncipe no la ignoró como solían hacer los nobles con el servicio. «No te disculpes», respondió David, su voz profunda y aterciopelada. «¿Cuál es tu nombre?» Axa levantó la mirada, sorprendida. Nunca antes el príncipe le había dirigido la palabra directamente. «Axa Morales, Su Alteza», respondió, su voz temblando ligeramente. David dio un paso hacia ella. Los jardineros fingieron no ver nada, pero sus oídos estaban completamente atentos. «Trabajas en el palacio hace tiempo, ¿verdad?», preguntó el príncipe, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Sí, Alteza». «Llegué siendo una jovencita», respondió Axa, intentando mantener la compostura. Un silencio denso se instaló entre ellos. Los pájaros volvieron a cantar. El viento retomó su danza entre los rosales. David no apartaba su mirada. Había algo en Axa que lo intrigaba. No era solo belleza. Era algo más profundo, más misterioso. «Pareces conocer cada rincón de este palacio», comentó él, más como una afirmación que como una pregunta. Axa sintió que el calor subía por su cuello. No era un rubor de vergüenza, sino algo más complejo. Una mezcla de nerviosismo y una emoción que no se atrevía a nombrar. «Lo he recorrido día y noche durante años, Su Alteza», respondió ella. En ese momento, un ruido de pasos interrumpió el encuentro. Elena Rodríguez, la dama de la corte conocida por sus ambiciones matrimoniales con el príncipe, se acercaba. La magia del momento se rompió. David dio un paso atrás, recuperando su postura real. Axa inclinó la cabeza y continuó su camino, sintiendo la mirada del príncipe clavada en su espalda. Algo había cambiado. Algo irreversible acababa de suceder en los jardines del Palacio de Monterrey. La noche envolvía el Palacio de Monterrey como un manto de terciopelo oscuro. Las ventanas brillaban con la luz tenue de las velas, proyectando sombras que danzaban en los corredores interminables. Axa se movía entre las sombras, consciente de cada crujido de su vestido, de cada respiración contenida. Sus pasos la condujeron hacia la Biblioteca Real, un santuario de conocimiento donde los secretos de generaciones dormitaban entre volúmenes encuadernados en cuero. Sabía que a esta hora, cerca de la medianoche, nadie transitaría por estos corredores. Era su momento de libertad, su pequeño escape de la rutina implacable del servicio. Desde niña, Axa había desarrollado una pasión secreta por la lectura. Mientras las otras sirvientas descansaban, ella se escabullía para devorar libros prohibidos. Poesía, historia, filosofía, su mente era un mundo más vasto que las paredes que la contenían. No sabía que esa noche cambiaría todo. Un libro en particular llamó su atención. Un volumen antiguo de historia mexicana, con cantos dorados y un cuero gastado por el tiempo. Sus manos lo acariciaron con reverencia, cuando de repente escuchó pasos. El príncipe David apareció en el umbral de la biblioteca. «Te encontré», murmuró él, su voz un susurro que hizo estremecer a Axa. La tensión era palpable. No era solo atracción física, era algo más profundo. Una conexión que desafiaba todas las convenciones sociales de la época. David se acercó lentamente. Axa no retrocedió. Sus miradas se encontraron, un diálogo silencioso más intenso que 1000 palabras.
Sabes que esto es imposible, dijo ella, aunque su voz temblaba. Nada es imposible para quien realmente desea algo, respondió David. Su primer beso fue como un relámpago. Prohibido. Intenso. Peligroso. La luna llena se derramaba sobre los jardines del palacio como un manto de plata líquida. Axa y David habían encontrado su refugio secreto, un pequeño pabellón abandonado en el extremo más recóndito de los jardines reales. Rodeado de rosales antiguos y enredaderas que susurraban secretos, era su único espacio de libertad. Aquella noche era diferente. La tensión entre ellos era casi tangible, una mezcla de pasión contenida y miedo a ser descubiertos. Tenemos que ser cuidadosos, susurraba David, su mano acariciando el rostro de Axa. Cada caricia era un desafío al destino, cada beso un acto de rebeldía contra las convenciones sociales que los separaban. Axa sabía los riesgos. Una sirvienta enamorada de un príncipe era más que un escándalo, era una sentencia de muerte social. Su pasado, sus orígenes humildes, todo conspiraba contra su amor. Mientras tanto, en las sombras del palacio, Elena Rodríguez continuaba tejiendo su red de intrigas. Había conseguido el apoyo del capitán Rodrigo Santana, quien veía en esta situación una oportunidad de demostrar su lealtad al rey. Es mi deber proteger la pureza de la línea real, le decía Rodrigo a Elena, su voz resonando con falsa convicción. La verdadera motivación de Rodrigo era más compleja. Ambicionaba un ascenso, un reconocimiento que lo sacara de la sombra de los poderosos. Delatar el romance prohibido podría ser su boleto al poder. En el pabellón, David revelaba a Axa fragmentos de su vida íntima que nunca antes había compartido con nadie. Mi padre nunca me comprendió, confesaba, su voz quebrada. Siempre fui más un símbolo que un hijo. Un heredero, no una persona. Axa lo escuchaba, sus manos entrelazadas, comprendiendo los laberintos del dolor de David. Ella, que había perdido a sus padres siendo una niña, entendía la soledad de los corazones rotos. Un ruido súbito los interrumpió. Pasos. Voces lejanas. Nos han seguido, murmuró David, su mano buscando instintivamente la de Axa. La adrenalina corría por sus venas. Cada encuentro era un juego mortal, cada momento robado podía ser el último. Mientras tanto, en las habitaciones reales, el rey Fernando recibía informes preocupantes. Rumores sobre su hijo, sospechas sobre una relación prohibida. Su mundo de control absoluto comenzaba a resquebrajarse. Investígalo todo, ordenó al capitán Rodrigo. Quiero cada detalle, cada susurro. La noche avanzaba. Los amantes seguían en su refugio secreto, desafiando al destino con cada caricia, con cada promesa susurrada. No sabían que sus días estaban contados. Que la tormenta que se aproximaba cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en el Palacio de Monterrey había alcanzado su punto máximo. Era como un volcán a punto de erupcionar, con secretos hirviendo bajo una superficie aparentemente tranquila. El día amaneció con una niebla espesa que envolvía los jardines, como si la propia naturaleza presentiera la tormenta que se avecinaba. El rey Fernando había convocado un consejo familiar extraordinario, algo que no sucedía desde hacía décadas. En la gran sala de reuniones, decorada con retratos de generaciones de la realeza mexicana, los personajes principales se reunieron. David, tenso como un felino, ocupaba su lugar habitual. A su lado, Elena Rodríguez irradiaba una calma calculadora. El capitán Rodrigo Santana permanecía de pie, cerca de la puerta, sus ojos escrutando cada movimiento. Tenemos un problema que requiere atención inmediata, comenzó el rey, su voz resonando como un trueno contenido. Axa, mientras tanto, estaba en la cocina. Pero no era la sirvienta sumisa de siempre. Sus ojos brillaban con una determinación que había ido creciendo con cada encuentro secreto con David. Un mensaje llegó. Estaba escrito en un papel doblado cuidadosamente, con una letra que Axa reconoció inmediatamente. Era de David. Nos iremos esta noche. Prepárate. La decisión estaba tomada. Huirían juntos, desafiando todas las convenciones, todos los obstáculos. Pero Elena había preparado su trampa con precisión quirúrgica.
Había reunido pruebas, testimonios, momentos comprometedores. Cada detalle estaba calculado para destruir no solo el amor de Axa y David, sino también la reputación de la familia real. En el consejo, las acusaciones comenzaron a surgir como serpientes venenosas. El príncipe David ha deshonrado a la familia, declaró Helena, su voz destilando veneno. Ha mantenido una relación impropia con una sirvienta. Rodrigo presentó los informes. Cada encuentro documentado, cada momento robado convertido en evidencia. Fotografías, testimonios, movimientos sospechosos. David se mantuvo en silencio. No negaría su amor. No traicionaría a Axa con mentiras. El rey Fernando golpeó la mesa. Explícate, rugió. Fue en ese momento cuando Axa entró en la sala. No como una sirvienta sumisa, sino como una mujer decidida. Su vestido, aunque sencillo, parecía brillar con una dignidad que desafió a todos los presentes. Lo amo, declaró. Y no me arrepiento. La sala quedó en un silencio sepulcral. El punto de mayor tensión había llegado. Cada personaje tenía algo que perder. Cada secreto estaba a punto de ser revelado. David se levantó y caminó hacia Axa. La tomó de la mano, un gesto que era más que un simple contacto. Era un desafío al mundo entero. Nos iremos juntos, declaró. La batalla final estaba por comenzar. La noche caía sobre Monterrey como un manto de terciopelo negro, preñada de secretos y traiciones. En los recovecos del palacio, las conspiraciones se tejían con hilos más delicados que la seda más fina. El capitán Rodrigo Santana caminaba por los corredores laterales, su paso militar resonando contra el mármol pulido. En su mente, un plan más complejo que cualquier estrategia militar comenzaba a tomar forma. No era solo lealtad al rey lo que lo movía, sino ambiciones personales que bullían como lava contenida. Había descubierto algo. Un secreto que podía cambiar el destino de la familia real. En su despacho privado, documentos antiguos esperaban. Pergaminos que revelaban un pasado oculto, conexiones familiares que nadie jamás había mencionado. La verdadera historia de Axa no era lo que parecía. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Helena Rodríguez preparaba su próximo movimiento. Su habitación era un santuario de inteligencia y manipulación. Mapas familiares, informes secretos, cartas interceptadas cubrían una gran mesa de roble. Cada pieza en caja, murmuraba para sí misma. Su verdadero objetivo iba más allá de separar a Axa y David. Buscaba desestabilizar el poder establecido, abrir fisuras en la estructura de la realeza mexicana. En la cocina, Miguel, el joven sirviente que se había convertido en informante de Helena, preparaba un té para el rey. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía demasiado. Y el conocimiento era más peligroso que cualquier puñal. Un flashback lo transportó años atrás. Recordó el día que Axa llegó al palacio. Algo en su mirada era diferente. No era solo una sirvienta más. Había algo más. El capitán Rodrigo reunió pruebas. Un documento revelador mostraba que Axa no era quien decía ser. Su verdadero origen estaba conectado con una antigua familia noble, separada por un escándalo décadas atrás. Esto cambiará todo, pensó. David y Axa, mientras tanto, preparaban su huida. Habían reunido dinero, contactos, un plan meticuloso para escapar de las garras del poder real. Nos iremos al amanecer, le susurraba David, besando su frente. Pero el destino tejía otros planes. El rey Fernando había sido informado. No solo del romance, sino de los verdaderos orígenes de Axa. Y ese conocimiento lo transformaría todo. Una carta antigua, guardada por décadas en un cofre secreto, esperaba para ser revelada. Una carta que conectaba el pasado con el presente de una manera que nadie podía imaginar. Rodrigo sabía que esta información podía ser su boleto para ascender en el poder. Helena veía en esto una oportunidad de destrucción. Miguel temblaba de miedo. Y David y Axa seguían planeando su escape, sin saber la tormenta que se aproximaba. El palacio guardaba secretos. Y esa noche, todos estaban a punto de estallar.
El amanecer llegó como un susurro de revelaciones, tiñendo el cielo de Monterrey con tonos de sangre y esperanza. En el palacio, cada personaje se preparaba para el momento decisivo que cambiaría sus destinos para siempre. El rey Fernando había pasado la noche en vela, un documento antiguo entre sus manos temblorosas. La luz de una vela proyectaba sombras que danzaban sobre su rostro, revelando años de secretos contenidos. Axa fue llamada a comparecer ante el Consejo Real. No como una sirvienta, sino como alguien cuyo origen amenazaba con desmoronar el equilibrio de poder establecido durante generaciones. «Siéntate», ordenó el rey, su voz un trueno contenido. La habitación era un teatro de tensiones. David permanecía de pie, desafiante. Elena, con una sonrisa calculadora. Rodrigo Santana, expectante. Miguel, el joven sirviente, temblaba en una esquina. La carta antigua revelaba un secreto impensable: Axa era en realidad hija de un noble destituido, separada de su familia durante una revolución política décadas atrás. Su madre había sido una aristócrata, su padre un revolucionario. Había sido entregada en secreto, criada lejos de su verdadero linaje. «Todo este tiempo has estado más cerca del poder del que creías», murmuró el rey. David tomó la mano de Axa. Un gesto de desafío, de amor más allá de las convenciones sociales. Elena sintió que su plan se desmoronaba. La verdadera identidad de Axa la convertía en una amenaza completamente diferente. Rodrigo Santana comprendió que la información que tenía podía ser su boleto para ascender en el poder real. Cada secreto era una moneda de cambio, cada revelación una oportunidad. «Tienes dos opciones», declaró el rey Fernando. «Aceptar tu verdadero lugar en la familia real o ser desterrada para siempre». Un silencio denso llenó la habitación. El destino pendía de un hilo más delgado que un cabello. Axa miraba a David. Él le devolvió la mirada. No necesitaban palabras. Su amor había desafiado todos los obstáculos, había atravesado barreras sociales, había sobrevivido a conspiraciones. «Elijo mi propio destino», respondió Axa, su voz firme como un puñal. La revelación sacudiría los cimientos de la sociedad mexicana. Una sirvienta que resultaba ser noble. Un príncipe enamorado desafiando todas las convenciones. Un rey obligado a reconocer verdades ocultas. Miguel, el joven sirviente, comprendió que su papel en esta historia era más importante de lo que jamás había imaginado. El destino había preparado su jugada más increíble. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el Palacio de Monterrey, como si la propia luz quisiera capturar los últimos momentos de una era que estaba llegando a su fin. Axa caminaba por los corredores que la habían visto crecer, pero ahora lo hacía de manera diferente. Ya no era la sirvienta invisible, sino alguien cuya identidad había sacudido los cimientos de la realeza mexicana. David la seguía, su mano rozando ocasionalmente la de ella, un gesto de protección y amor que desafiaba todas las convenciones. El rey Fernando había tomado una decisión que cambiaría el destino de la familia real. Axa sería reconocida oficialmente, pero el precio de ese reconocimiento era alto. Debería seguir un estricto protocolo, someterse a una transformación completa. Elena Rodríguez observaba desde las sombras, su plan original destruido, pero su ambición intacta. Había perdido una batalla, pero no la guerra. «No todo está perdido», murmuraba para sí misma, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. El capitán Rodrigo Santana había sido ascendido, pero sentía que su verdadera misión apenas comenzaba. Los secretos que conocía eran más poderosos que cualquier rango militar. Miguel, el joven sirviente, fue llamado a una audiencia privada con el rey. Su papel como informante lo había puesto en una posición única. Temblaba, consciente de que su futuro pendía de un hilo. «Cuéntame todo», le ordenó el rey, su voz un susurro que sonaba como un trueno. La transformación de Axa era brutal y completa. Clases de protocolo, lecciones de etiqueta, un guardarropa completamente nuevo. Cada detalle era estudiado, cada movimiento medido. David lo observaba, orgulloso y enamorado. Sabía que lo que sentían iba más allá de las convenciones sociales, más allá de los títulos y los linajes.
Un baile de la corte sería el primer gran evento público donde Axa sería presentada oficialmente. Su vestido, diseñado por los mejores modistos, era una declaración de poder y elegancia. La noche del baile llegó como un vendaval de emociones. El salón de baile del palacio brillaba con miles de velas. Candelabros de cristal proyectaban luz sobre rostros expectantes. La aristocracia mexicana había llegado para ser testigo de un momento histórico. Axa bajó la escalinata, transformada. No era la sirvienta de antes, pero tampoco era completamente una aristócrata. Era algo nuevo, algo que desafiaba todas las categorías. David la esperaba al pie de las escaleras, vestido con su uniforme militar, una imagen de realeza y pasión. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. Elena observaba, sus planes de venganza mutando, adaptándose a la nueva realidad. Rodrigo Santana registraba cada detalle, consciente de que esta noche cambiaría la historia de México. Miguel, ahora ascendido a un puesto importante en el palacio, observaba desde una distancia respetuosa. El baile comenzó. Axa y David bailaban, desafiando siglos de tradición, escribiendo una nueva historia de amor y poder. El tiempo parecía fluir de manera diferente en Monterrey. Los años habían pasado, transformando el amor de Axa y David en una leyenda que trascendería generaciones. 10 años después del baile que cambió sus vidas, el palacio había sido testigo de profundas transformaciones. Axa no solo había sido reconocida, sino que se había convertido en una figura fundamental para la modernización de México. Su primer hijo, Fernando, nombrado en honor al antiguo rey, jugaba en los jardines donde años atrás su madre había sido una simple sirvienta. Un niño de 8 años, con los ojos de su padre y la determinación de su madre. David había ascendido a una posición de poder político significativa. No era solo un príncipe, sino un reformador que estaba cambiando la estructura social de México. Sus reformas educativas y sociales habían comenzado a desmantelar los antiguos sistemas de privilegio. En su estudio privado, rodeado de libros y documentos, David recordaba el camino recorrido. Cada cicatriz, cada batalla, cada momento de amor prohibido que los había conducido hasta aquí. Axa entró silenciosamente. Ya no era la joven sirvienta, sino una mujer en la cima del poder. Su elegancia era natural, su mirada seguía siendo la misma que había cautivado al príncipe años atrás. ¿En qué piensas?, preguntó, besando suavemente su mejilla. En el día que todo cambió, respondió David. Elena Rodríguez, quien nunca se rindió, había sido relegada a los márgenes de la corte. Sus intentos de conspiración habían sido sistemáticamente desmantelados por Axa y David. El capitán Rodrigo Santana, ahora un consejero respetado, había encontrado su lugar en el nuevo orden. Sus ambiciones iniciales habían sido transformadas por el verdadero servicio al país. Miguel, quien una vez fue un simple sirviente, se había convertido en un importante funcionario público, reconocido por su integridad y lealtad. Un atardecer dorado bañaba el palacio. Fernando jugaba con un caballo de madera, regalo de su padre. Sus risas resonaban en los corredores que habían sido testigos de una historia de amor imposible. Axa sacó un cofre antiguo. Dentro, cartas, documentos, recuerdos de su transformación. Cada objeto era un testimonio de su viaje desde la invisibilidad hasta el poder. Nunca olvidaré de dónde vengo, le decía a su hijo. El verdadero poder no está en los títulos, sino en la capacidad de transformar la realidad. David la observaba. Su amor había sobrevivido a conspiraciones, prejuicios, expectativas sociales. Habían escrito su propia historia, desafiando cada límite. Un mensaje llegó. Una invitación para inaugurar una escuela en un pueblo remoto. Otro de sus proyectos de transformación social. La noche llegó, envolviendo el palacio en un manto de estrellas. Desde la ventana, Axa y David observaban Monterrey, la ciudad que habían ayudado a cambiar. ¿Volverías a elegirme?, preguntó David, tomando su mano. Cada día de mi vida, respondió Axa. Su amor había triunfado. No solo como una historia personal, sino como un símbolo de posibilidad, de transformación, de esperanza. El palacio guardaba sus secretos.
Y el amor de Axa y David era el más hermoso de todos.